Organización formal, introducción a la generación de formas. ¿Qué es una organización? Es un conjunto de elementos que se vinculan entre sí. Dichos elementos, que pueden tener cualquier forma, se pueden contactar entre sí o pueden estar sueltos, no tener ningún tipo de contactación. Además de los elementos que componen esta generación formal, existe un criterio ordenador, o sea, algún tipo de ley que los vincula. Esta es una forma de introducción al diseño, una aproximación a la etapa proyectual. Pertenece al campo de la morfología, que significa el estudio de las formas, que también significa diseñar sin tener en cuenta la función, y se basa en fundamentos geométricos. Los tipos de ordenamiento los podemos clasificar en aleatoria, cuando no hay un tipo de ley u organización reconocible, u ordenada, cuando sí es posible encontrar algún tipo de orden o ley que los vincula. Ha sido planeada. Cuando los elementos que componen esta organización pertenecen a la naturaleza, podemos clasificarlas como naturales. En cambio, cuando estos elementos han sido hechos por el hombre, podemos clasificarlas como artificiales. Algunos conceptos relacionados con la generación de formas, que además son una especie de vocabulario, por ejemplo, criterio ordenador, organización, morfología, forma básica, ente geométrico, esquema, patrón, módulo, fondo, figura, trama, retícula, red sostén, etc. Las leyes de simetría son las que dan un orden a las secuencias de repetición de un mismo elemento, y son 4. La primera, traslación, es la repetición de un elemento de manera lineal con un cierto sentido. Rotación es otra de las leyes de simetría y corresponde al giro de un mismo elemento alrededor de un eje. Reflexión es la ley de simetría que permite mover a un elemento con respecto a un eje de simetría de manera especular. Y extensión es la que permite cambiar su tamaño de manera positiva o negativa, es decir, agrandándose o achicándose, siempre manteniendo la misma relación angular y de lados. Los criterios de contactación son la manera en que se vinculan un elemento con otro. Este puede ser por vértice, es decir, comparten un punto. Por lado, comparten una parte de un lado. Por inclusión, un elemento está tapando al otro. Por superposición, un elemento tapa una parte del otro. O por intersección, se genera un tercer elemento resultante de un elemento sobre el otro. Trama es un tipo de generación formal contenido en un plano, a partir de un módulo básico y de una estructura subyacente o red sostén. Es una organización basada en la repetición de un mismo elemento. Ese mismo elemento lo podemos llamar módulo básico, que es la primera forma, que es la generadora de la trama. Y la red sostén es esa estructura que está compuesta por líneas que se cruzan entre sí y que le aporta una porción de espacio a ese módulo o el espacio que ese módulo va a ocupar dentro de la trama. De acuerdo al tipo de red sostén, podremos tener una trama regular, irregular o semirregular. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de trama con distinta red sostén de base, y estos módulos que se repiten están generados a partir de diferentes leyes de simetría.